Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm on Air. Soy Miguel Chico y hoy tenemos la suerte de contar con dos amigos desde hace poco tiempo, alguno, desde hace más tiempo otro. Don Joaquín Ranz, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, gracias por volver. Nada, es un placer. Con tan short notice que dicen los americanos. Joaquín, como sabéis, es veterinario, profesor y práctico, que me ha dicho os lo recuerde, Que lo remarques. que lo remarque, y expresidente y miembro de la Junta Directiva de ANEMBE. Bienvenido, Joaquín, gracias otra vez. Don Rodolfo, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Rodolfo Belinchoni, otra vez con nosotros, veterinario, académico de agronomía veterinaria en Argentina. Rodolfo, a ti también. Muchas gracias por volver Gracias por la oportunidad. a nuestra casa, tu casa. Bueno, como sabéis, cuando no sé de algo, y creo que es conveniente que volvamos a hablar de ello, me gusta que venga a contarlo gente con un poco más de criterio que yo. Y esta vez, Joaquín y Rodolfo nos van a ayudar un poco a comprender los movimientos de las enfermedades, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, sobre todo algunas enfermedades? Porque hay un tema que es últimamente, a mí hay mucha gente que me consulta y que tiene que ver con, oye, ¿es una sensación o hoy las enfermedades se están moviendo alrededor del mundo de manera más dinámica, con más libertad y están afectando más? Esto quizá nos lo puso, veníamos de algunos sustos, ¿no? Que es las gripes aviares en su momento, pero de repente llega el COVID y esto nos lo pone nos lo pone a todos como en la cara, ¿no? Y nos dice, oye, es que esto, las enfermedades se están moviendo de manera más dinámica. Enfermedades algunas que creíamos erradicadas, por lo menos en ciertas regiones del planeta, y otras pues de nueva aparición o con cepas distintas, más violentas, menos. Entonces, Rodolfo, te voy a preguntar, ¿esto es lo pensamos pero no es cierto, o hay un eje de realidad detrás de todo esto? No, definitivamente es lo que todos observamos y como bien vos dijiste, el COVID fue como un llamado a la realidad, pero ya venían pasando cosas. Y en el área veterinaria, donde tengo mi experiencia, se venían observando, por ejemplo, desde el principio de los años 2000, en lo que hace a fiebre aftosa, que es una especialidad, en Asia, países como Corea, Taiwán, que habían sido históricamente libres de la enfermedad, de pronto empezaron a tener fiebre aftosa. Y empiezan a hacer preguntas por qué, y es porque la gente se transporta mucho más rápido, porque cambian los sistemas de crianza. Por ejemplo, en Corea fue aparentemente vinculado a los inmigrantes que empezaron a trabajar en las granjas, porque necesitaban mano de obra que no tenían con los locales y la tenían que traer de otros países asiáticos. Y aparentemente eso generó la aparición de la enfermedad. O sea, la gente se transporta mucho más rápido de un país a otro, mucho más cantidad de mercaderías, alimentos, y eso hace posible que personas mismas sean vectores de las enfermedades, además del cambio climático y los vectores que se mueven a regiones donde antes no se movían, ¿no? Y los animales que también cambian en la forma en que son creados, en la forma en que se industrializan. Todo eso genera nuevos escenarios y a veces el aprendizaje no es tan rápido para entender cómo actuar. Joaquín, ¿qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el tráfico de personas y mercancías es incesante. No lo tenemos nada más que apreciar en lo que es el turismo. Sales a la calle, hay miles de personas en los sitios más populares. Prácticamente no se puede hacer ya turismo en días de fiesta. Y claro, esto provoca
una situación de muy difícil control, porque se transportan personas, se transportan mercancías y evidentemente también se habla mucho de cambio climático, pero bueno, ese factor vector de las personas es importantísimo. Yo te diría una cosa al hilo de tu pregunta, que es una pequeña historia personal, que cuando pensamos en hacer esto, repasé, y de hecho me he ido al ordenador mío a ver si hace bastantes años, no sé, yo calculo que 15, cuando yo no era nada más que un mero socio de Anembe, me propusieron que diera o que participara en una conferencia donde pusiera en valor la actividad del veterinario práctico frente al veterinario más produccionista, ¿no? Y entonces, pues ahí pues estuve yo preparando aquello. Esa pequeña conferencia que di me sirvió de puerta de entrada luego a entrar en Anembe, en la Junta, que ha sido parte de mi trayectoria personal, ¿no? Y yo tenía una idea que la he ido a buscar, y fíjate que me ha llamado la atención porque no habíamos pasado el COVID, no habíamos pasado todas estas aventuras, y ya entonces cité estas frases. Mira, en los últimos 25 años han surgido 38 nuevos patógenos, 75 de ellos son procedentes del reino animal y sus enfermedades. Y también dije, de los más de 1.400 patógenos conocidos en medicina humana, 800 han saltado la barrera entre especies. Es decir, que estamos en una situación de presión sanitaria por el cambio climático, por el movimiento de personas y mercancías y por el contacto con esas mundo animal que antes estaba como un poquito aislado, que está aflorando, que nos lleva a una situación sin precedentes y de gran dificultad de control. Hablaremos ahora de esto, Rodolfo, porque me parece tremendamente importante, pero entonces, para los dos, uno de los vectores más fuertes, si no el más fuerte, somos nosotros. En muchas enfermedades, en muchos casos sí, en otros son transmitidas estrictamente por entre animales, vectores específicos, pero el hombre es un vector fundamental. Pero bien sea por nuestro aunque nosotros no podamos ser carriers, portadores o lo que sea, pero a lo mejor sí que podemos ser los que llevamos ese alimento en nuestro bolsillo. En el caso de la fiebre aftosa, ¿verdad, Rodolfo? Es a través de alimento, mercancía, o la misma persona, calzado. Una persona puede estar en una región del mundo. Por ejemplo, en el año 97 me tocó estar en los brotes de aftosa de Taiwán, estar en una granja, viendo ahí, estaban sacrificando los animales, de pronto volver al hotel y al otro día tener que volver a mi país y decidir sacarme toda la ropa y dejarla, y no traerme nada de lo que usé ese día. No existe esa conducta en todo el mundo, es muy difícil. Y es que hay muchas personas que ni siquiera tienen el conocimiento de que tengan que hacerlo. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando mi primer viaje a la República Dominicana, hace unos años, iba paseando hacia un río para bajar unos rápidos y una historia, y de repente me encuentro un grupito de cerdos allí claro, allí se criaban, pues estaban estabulados regular, o sea, era al final, de cualquier manera, ¿no? Bueno, es que la temperatura no hace necesario estabularlos distinto, ¿no? Entonces estaban allí, pues yo me acerqué, toqué al cerdito, tal, me fui, me vine a casa. En ese momento, bueno, pues pasaron unos días, no ocurrió nada, pero 3 años después, ahí hubo un brote de peste porcina en el mismo sitio. Esos mismos animales podrían haber estado infectados de peste porcina. Yo, que lo sé, pues seguramente no hubiera venido con la misma ropa ni la hubiera traído de aquí. Pero sí que es cierto que alguien que hubiera pasado por allí a hacer esos mismos rápidos como yo y que no tuviera pues la suerte de tener unos amigos y un padre veterinario, pues seguramente hubiera metido. Esto tiene su importancia lo que tú estás diciendo, porque es una forma de hacer llegar a la sociedad en general el valor del veterinario como primera barrera sanitaria, que a veces se desconoce esta función nuestra. De alguna manera, controlando estas epizootías y estas zoonosis, sobre todo las zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten a las personas, estamos salvando vidas,
un término que parece que se dedica solo A los a los médicos, ¿no? médicos, ¿no? Pero estamos haciendo una labor muy importante. Tú expresabas la cantidad de enfermedades que expresaste en tu nota. 70% son zoonosis. O sea, no solo somos vectores, sino que el riesgo es para la salud animal, para la salud pública. Y como veterinarios, por supuesto que jugamos un rol fundamental. Y el conocimiento sobre las enfermedades que de pronto en determinadas regiones no existen por periodos muy prolongados, son muy riesgosos porque pierde la visibilidad, el conocimiento de identificarlas Claro. y de poder diagnosticarlas. Seguramente el advenimiento de la inteligencia artificial y el análisis de imágenes y demás, eso puede resolver un montón de cosas al futuro. Ya. Pero en el caso de fibrostosa, me ha tocado a lo largo de mi historia de ver cómo nos pasó en nuestro país, que quedamos libres de la enfermedad en el año 2000, pero ya no había brote desde los años 94 y generaciones de veterinarios ya no conocían la enfermedad y cuando la enfermedad retornó fue un problema. Claro. Bueno, Inglaterra en el 2001 es otro ejemplo. Cuando detectaron la enfermedad, hacía 8 semanas, según estimaron que la enfermedad Estaba dando vueltas y dando nadie, vueltas. y nadie la vio. Y no se había generado una alerta temprana. Por más que tenga los recursos, la fortaleza de los servicios veterinarios, el riesgo de que una enfermedad cuando se detecta ya hace tiempo que está circulando es altísimo. Porque a veces circula silente, ni siquiera con síntomas. Claro, claro. Y es que, claro, imagínate, es que nosotros, por ejemplo, pero es que esto pasa en todo. Claro, nosotros aquí tenemos veterinarios jóvenes, un chaval que tiene 30 años, que hoy, desgraciadamente, o afortunadamente también, son los que más van a las granjas, van a la gente más joven es la que empieza su carrera dedicándose más al cuidado allí, ¿no? Claro, es gente que quizá no ha pasado, vamos, que quizá no, que seguro no ha pasado por todas Por las esa experiencia. por las experiencias que habéis pasado vosotros, o nosotros los que tenemos más edad. Entonces, bueno, es importante porque, Joaquín, yo te diría la pregunta, porque claro, hablando de estas enfermedades que viajan, el VIH, del que tú y yo estuvimos hablando aquí largo y entendido, y que luego os pondremos aquí el link para que podáis rever si os interesa nuestra conversación, Joaquín. El VIH, porque el VIH de repente nos salta. ¿Qué ocurre con esto? Porque es un ejemplo claro de... Ya, claro. Una enfermedad que no conocíamos. Bueno, en los textos. Y bueno, pues como no la ves, pues no, ni la estudias. Y de repente nos llegó de África, y el serotipo 8, que no era tampoco el que estaba descrito en la literatura canadiense, americana, el ciervo. Y aquello, el año pasado, fue, bueno, un error, porque de lo que nosotros leíamos a lo que estábamos viendo, pues nada parecido. Y te acuerdas cómo hablábamos de ese desencanto, de esa desmoralización por parte de los ganaderos, que cuando les decíamos, si no tenemos instrumentos, si no podemos hacer nada, si no hay vacuna, se va a morir. ¿Y qué la puedo hacer la vaca? No, si ya estamos haciendo lo que se puede hacer. Y se morían mucho. Y luego, además, los datos oficiales que se siguen publicando en cuanto a una mortalidad del 1% y una morbilidad del 10%, no sé, parece que no terminan de ajustarse con los que estamos en el campo, ¿no? En el campo, ¿no? Bueno, no sé cuáles son los motivos, si no se comunican todos los casos, o qué, pero bueno, vimos muchas más muertes. Bueno, la situación ha cambiado un año después. Tenemos vacunas. En la zona centro, que fue los que sufrimos la primera oleada, parece que hay una inmunidad natural que nos ha protegido. No hemos visto casos este año. Sin embargo, está golpeando muy fuerte en todo lo que es la cornisa cantábrica, León, incluso zonas de Pirineos, Cataluña, etc. Entonces, bueno, ellos han llegado quizá con más instrumentos, como decía, ya existen vacunas y existen, por otra parte, indemnizaciones a nivel de comunidades autónomas, estados, que de alguna manera sirven para paliar las bajas por esas muertes y esas. Sí, lo que pasa es que hay una cosa en los ganaderos que yo supongo que lo habéis visto todos. Yo el otro día hablaba con mi padre
tuvimos la mala suerte que se nos quemó el otro día una parte de una granja. Y mi padre nos lo estaba contando a mi pareja, a mí y tal. Y mi padre solo hablaba de haber visto a los animales sufrir, ¿no? Eso era, a mi papá, ese tema de haber visto a los animales sufrir, en las pérdidas económicas luego te las recuperan. Pero a un ganadero... Esa era la situación de desencanto que yo te transmitía, sí. Que un animal le pase algo, ¿verdad? Que su animal está enfermo y no lo sepa arreglar, eso es una cosa que... Sí. Hombre, los ganaderos hoy en día, la actividad cada vez es más industrial, las explotaciones son más grandes. No es como cuando eran más pequeñitas, que se moría la vaca y era como se moría alguien de la familia, ¿no? Pero, hombre, ya están acostumbrados que existen un porcentaje de bajas normales. Pero aún así, como asistíamos a una enfermedad nueva que no conocíamos, porque si un ganadero trata a una vaca con una enfermedad conocida y no tiene respuesta, pues bueno, forma parte del juego, ¿no? Pero, ¿esto qué es? Y no hay nada para esto, y se me van a morir todas, ¿no? Esta era la situación de desencanto que tuvimos que sufrir. ¿Y aquí la llegada de una vacuna ha cambiado las reglas del juego? Bueno, vamos a ver, la vacuna se ha ido introduciendo poquito a poco. Estuve con algún representante del laboratorio hace poco, me dijo que ya llevan puestas muchas dosis, no quiero decir la cifra por si acaso me equivoco, y sobre todo una cosa muy importante, que no han comunicado ninguna reacción adversa. Después os voy a preguntar a los dos sobre los efectos de la vacuna y cómo lo veis vosotros. Pero antes te quiero preguntar, mira, hablamos de enfermedades que llegan nuevas a un sitio. Y respecto al resurgimiento de enfermedades que ya teníamos y que hemos olvidado, ¿no? No sé, pues supongo que la aftosa es una enfermedad clara para poder hablar de esto, ¿no? Porque hay muchos países que han dejado de vacunar, que han dejado de estar preocupados por ella, y de repente vuelven. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Bueno, ¿qué pasa y qué podemos hacer para que no tenga ese impacto que tiene? Bueno, fiebre aftosa tenemos áreas como expresas libres de la enfermedad, algunas que están como Norteamérica, que está libre desde los años 30, en la Unión Europea de los años 90, y bueno, como venimos hablando, las condiciones globales cambian y los riesgos se van haciendo cada vez más altos de que enfermedades que están en un lugar aparezcan en otro. Nosotros en Sudamérica hemos tenido la buena experiencia a lo largo de los últimos 20 años que con la vacuna se ha logrado controlar en mayor parte de Sudamérica la enfermedad. Queda todavía algún país como Venezuela que sigue habiendo algo circulación de virus y que es un riesgo latente para todo el resto. Para todo el resto. Y la disponibilidad de vacunas, si hubiera una emergencia, sería una cuestión muy difícil de poder manejar, porque la metodología histórica y antigua de combatir la fiebre aftosa aplicando el sacrificio de los animales, hoy sería una práctica imposible de llevar adelante, desde muchos puntos de vista, ¿no? El esfuerzo logístico, ambiental, impacto social. El bienestar animal. Sí, eso es lo que hablábamos un poco antes. Sí. No tenemos como ejemplo las lecciones aprendidas en Inglaterra con el brote del año 2001, y tuve oportunidad porque siempre trato de ver, porque Sudamérica ahora está atravesando el camino de países como Brasil, enorme, con el principal productor de carne global, que dejó de vacunar. Y ¿cuáles serían las cuestiones que hay que prestar atención? Porque los ganaderos se preguntan qué podría pasar si pasa esto o pasa aquello. En el caso de aftosa, los mercados inmediatamente se cortan cuando tenés un brote. O sea, toda tu exportación de carne de un día para otro se termina. Con lo cual, económicamente para toda la ganadería es un desastre, y es un desastre para la economía de los países que dependen de la producción pecuaria. En Inglaterra, en las lecciones aprendidas que hubo después de ese brote,
Una de ellas fue que no se aprendió de las lecciones de los últimos brotes del año 67 que habían tenido. Claro. La forma que ha cambiado la manera de criar los animales, los sistemas que llamamos el farming, cómo se industrializa mucho más, el contacto entre las personas y los animales, la sobreposición de los hábitats, estamos hablando. O sea, el animal está cada vez más en contacto con las personas. Bueno, todo eso llevó a que la dimensión de ese brote sobrepasó todas las estimaciones que tenían. Las expectativas. Y acá estamos hablando de un país que tenía los recursos, si podemos comparar con otros países del planeta, y tenía un servicio veterinario fuerte. Tuvieron que recurrir hasta con las Fuerzas Armadas para aplicar el sacrificio, que no lo podían llevar a los animales de las granjas a otro sitio. No había manera de hacerlo. Había que sacrificarlos en la misma granja. Había que quemarlos o enterrarlos. El impacto para los ganaderos fue tremendo. Él hablaba del impacto que tuvo acá la EHE. En Inglaterra se menciona de que hubo suicidios por el impacto de ver su granja, de ver sus animales de un día para otro, que venga la Fuerza Armada, te sacrifique todo, al otro día tu granja es la nada misma. Lo que decías antes, fuera de micrófono, que me ha gustado mucho la frase esa de la sanidad del rifle, ¿no? El rifle sanitario. El rifle sanitario. Sí, sí. La aplicación hoy es algo que se contempla, pero es impracticable. Entonces, el único paso para evitar eso es la utilización de vacuna. Y todavía existe, en el caso de la vacuna antiaftosa, un cuestionamiento, una duda, y eso ocasiona perjuicios. Y en el caso de Inglaterra, las lecciones aprendidas es que los mismos ganaderos, los farmers, tuvieron dudas y no quisieron aplicar la vacuna, y cuando después la pudieron haber utilizado era tarde. Ya afectó más de 3.000 establecimientos, sacrificaron 6 millones de animales, las pérdidas superaron los 10.000 millones de libras, y afectó transversalmente toda la economía, hasta el turismo, por supuesto. Entonces, se vio que cuando ocurre un brote de la fiebre aftosa es una de las enfermedades más contagiosas que se conozcan. Es explosiva. Yo recuerdo siempre una persona que más me enseñó de esto, me decía, cuando se deja de vacunar, es como que se empieza a secar el pasto, y cuando vos venís y te entra un virus, es como que acercaste una llama. No lo podés apagar más. Y la experiencia esa la vimos en Argentina en el año 2001 también, que fue en paralelo con el brote de Inglaterra. Argentina dejó de vacunar en el 99. 2 años después, había circulación viral en la región. El virus reingresó y arrasó con la ganadería en Argentina, además de impactarnos en el comercio internacional. Tiene un impacto directo, porque cuando una enfermedad entra, explicabas muy bien el DHE, el impacto inicial, y ahora que está circulando, pero no es tan impactante la enfermedad en el ganado. Cuando aftosa entra a un rodeo que nunca tuvo aftosa, es mucho más severa que lo que uno puede por ahí entender, como que se puede enfermar un porcentaje muy alto de animales, pero baja mortandad. Cuando recién ingresa puede ser alta la mortandad, puede haber aftosa cardíaca, que fue lo que pasó en Argentina. Y todo esto se puede prevenir con vacuna, pero la disponibilidad de vacunas es un gran signo de pregunta, y una de las cuestiones que he ido aprendiendo y que insisto cada vez que puedo de expresar, cuando hablan de análisis de riesgo, se hacen los análisis de riesgo desde el punto de vista de movimiento de animales, movimiento de personas, factores climáticos, etcétera, etcétera. Y no se pone en el análisis de riesgo la disponibilidad de vacunas, porque sería muy, pero muy crítico tener vacuna para poder frenar la enfermedad, inclusive para recuperar lo más rápido posible el estatus de libre nuevamente, para recuperar los mercados. Yo me imagino España la importancia que tiene la producción de carne porcina fundamentalmente, y si se le extendiera en el tiempo un impacto comercial de exportación, sería tremendo. Y pensar
como a veces uno lee en los libros o en los procedimientos que con un sacrificio animal o un rifle sanitario, en 3 meses volvés, Ya. va a ser difícil. Y además el Es- impacto en los consumidores. Nosotros sabemos que hay un cambio de hábito del consumidor y ver ese sacrificio de animales y demás, seguramente va a tener un impacto en el consumo animal, de alimentos de origen animal. sí, sí, está claro. Es decir, al igual que hablábamos de la globalización de personas y de mercancías, también la globalización de las noticias es una realidad. Es decir, y es que toda la información ya llega, no solo como antiguamente a través de un telediario, sino redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, una situación de esta sería caótica. O sea, Bueno, es que yo no me quiero ni imaginar el poder de las fake news que hay, ¿no? Hoy cómo se distribuyen como la pólvora. Pues imaginaos si tuviéramos que empezar a matar, a sacrificar animales sí, de sí. manera. Eso es una cosa que planteaba antes. Es decir, el rifle sanitario, ¿cómo se admitiría en esta sociedad que es innegable, Pero se tiene que animalista? definir en los procedimientos. Está claro, pero aquí el tema, y aquí vengo a una pregunta que te voy a hacer. Vamos a empezar contigo, Joaquín, pero que quiero que me respondáis los dos, que es el concepto de One Health y el concepto del veterinario. Nos vamos a salir un poco de este tema de las enfermedades, pero para mí, bueno, no tanto, pero para mí es muy importante porque parece que en España en el COVID, cuando se forma el grupo de expertos para tratar de atajar la enfermedad, bien, en Alemania lo dirige un veterinario. En España no hay veterinarios en el grupo de expertos. No. Entonces, venimos escuchando este tema de One Health, venimos escuchando vosotros sin utilizar la palabra One Health, que no la hemos utilizado, pero venís hablando de. Pero lo que estáis hablando ahora es de esto, Yo ¿no? siempre digo lo mismo, si el One Health no es nada nuevo. Si ya el escudo de veterinaria dice Igia Pecoris Salus Populi, la salud del ganado, ese es un escudo que tiene 100 y pico años. La salud del ganado es la salud de la población. Claro, pero Joaquín, y entonces, ¿por qué cuando hablamos de estas cosas? Yo ahora, y supongo que aquí mi ignorancia es ayuda a no entender por qué algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuánto nos seguimos vacunando me refiero a nosotros los humanos, nos seguimos vacunando de enfermedades que hace tiempo que están erradicadas de cualquier sitio prácticamente, ¿no? Sí. Y nos seguimos vacunando, ¿no? En un just in case que hay, porque pensamos que este concepto de One Health hoy, Joaquín, ¿tú crees que es que todavía no hemos llegado a la comprensión real de que esta interacción humano-animal, es una pregunta muy filosófica, pero tengo ganas de que me la responda? ¿Qué opinas? Porque, bueno, la respuesta podría ser muy sencilla. No hemos llegado. Explicación para mí. Es decir, lo que realmente llega a la humanidad, a la población, como concepto de veterinario, es el hombre gentil que cuida de la salud de los animales y de sus enfermedades. Pero el aspecto de barrera sanitaria frente a la zoonosis no se conoce mucho. Entre otras cosas, probablemente la mayoría de la gente no conozca lo que es la palabra zoonosis. Son enfermedades transmisibles de los animales a las personas. Y como decíamos antes en esos datos que cité de aquella intervención antigua mía, cada vez va en mayor aumento, ¿no? Con lo cual, esa figura del veterinario cada vez tiene más valor, tanto epidemiológicamente como conocedora de las enfermedades de los animales. Entonces, bueno, pues hay mucho que recorrer, evidentemente, hay mucho que recorrer y hay mucho que comunicar y hay mucho que hacer con este tipo de difusiones como la que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que es interesante. El veterinario juega un rol fundamental en la salud animal y el impacto de la salud animal en las personas y el bienestar de las personas. Hoy día la salud de los animales de compañía tiene que ver inclusive con el bienestar, no solo de la salud de las personas. La salud de los animales de algunas enfermedades que estamos hablando, como EHE, lengua azul, aftosa, no son enfermedades
que se transmiten a las personas, pero tienen que ver con la seguridad alimentaria, tienen que ver con producir suficiente cantidad de alimentos. Efectivamente, sí, eso. No lo he citado, pero es vital, es decir. Y el veterinario juega un rol fundamental Claro. ahí. Y algunas enfermedades, hablando de vacunas como rabia, y es algo que uno puede expresar. La rabia es una enfermedad que en el 99,9% de los casos es mortal para las personas. Y la vacuna es 100% efectiva en los animales. Y se mueren por año alrededor de 60.000 personas de rabia. O sea, tenemos mucho por hacer todavía en esos caminos. Ya que estoy contigo, Joaquín. Oye, entonces tú, ¿qué crees que podríamos hacer para intentar mitigar en cierta medida sobre todo enfermedades nuevas, que es lo que, porque, ¿cómo lo ves? Complicadísimo. Sinceramente lo veo complicadísimo porque continuamente escucho el criterio del cambio climático como causante de todas estas causas. Pero yo me inclino más a lo que ya hemos citado del tráfico de personas y mercado. Y eso políticamente es muy difícil de quitar, ¿no? Políticamente correcto, digamos, actuar así, ¿no? A ver cómo, te lo citaba antes, mandar un ternero hoy en día a exportación exige un montón de documentación y en ese tráfico de personas la documentación sanitaria es mínima. Esto, los que tenemos la suerte de viajar mucho, vemos carteles en diferentes países, ¿no? A ti os habrá pasado, ¿no? Que llegas a un país y de repente, dependiendo de qué tengan, pues en Estados Unidos, cuando aterrizas en Des Moines, ¿no? No traigan, y hablan de la peste porcina, ¿no? Cuando llegas a no sé dónde, te llegan y te tengan cuidado con tal, y hablan de la aftosa. Pero no parece que haya un gobierno global. Oye, y luego hay otro tema, es decir, por lo menos en España, que yo conozco, las estructuras de bioseguridad de granja, en vacuno, quizá en porcino, avicultura, son mínimas, ¿eh? Y son muy difíciles de implementar. Muy difíciles, ¿eh? Con los extensivos, semi-extensivos. Muy difíciles. Muy difícil. Entonces, bueno, el riesgo es muy grande. Bueno, y si aquí son difíciles en un país como Argentina, en el que los animales no se estabulan prácticamente, ¿verdad? Pues imagínate, ¿no? Y respecto a las enfermedades que existen, contra las que tenemos tratamiento, que hemos dejado de tratar, ¿qué podemos hacer para que estos brotes nos afecten de la menor manera posible? Y hay muchas cosas. Uno de los temas que es la naturaleza humana es que no se debate a fondo sobre las cosas que a uno lo pueden llegar a preocupar mucho si ocurrieran por una cuestión psicológica. Entonces los grandes temas no se discuten. Y porque cada uno tiene una responsabilidad, y si se puede hablar de todo lo que pasa, adquiere la responsabilidad sobre lo que tiene que hacer. Sobre todo en el caso de, por ejemplo, los funcionarios públicos. Es muy difícil, porque además tiene que salir a buscar recursos y tenés que explicar. Yo recuerdo en Estados Unidos, cuando verificaron y les preocupó mucho cuando tuvieron el brote de diarrea epidémica porcina y brotes de influenza, revisaron todo el riesgo que tenían de aftosa, porque dijeron, no tenemos desde el año 30, hicieron algunos cálculos y tiene alineado con lo que él dice, pero hablaban dentro de Estados Unidos, ellos tenían, no me acuerdo, pero millones de cabezas cada día transitando de cerdo y bovinos de un estado a otro estado. Sí, claro. Una enfermedad que aparece en un día y tardás 4 días en detectarla, puede haberse esparcido por 2 o 3 estados. Entonces hicieron todo un trabajo que llevó años de todo el riesgo que debían hacer. Tuvieron que ir al Congreso, convencer en el Congreso para que les den más presupuesto, y les dieron el 10% de lo que pedían.
Y eso les permitió aumentar la inversión en la red de laboratorio para diagnóstico y en el banco de antígenos y vacunas para fiebre aftosa, para tener mayor capacidad y tener contratos de provisión de vacunas, porque ellos contemplan que probablemente no puedan aplicar el rifle sanitario y que eventualmente tengan que transitar por un periodo de vacunación por largo, superar la enfermedad. Entonces, si bien seguramente, y cuando lo analizan entre ellos mismos, ven que hay enorme cantidad de factores que alinear, sobre todo por la legislación americana, que es por estado, y cuando empiezan a tener que interaccionar en una emergencia un estado con otro estado, se generan un montón de conflictos. Es de donde mi conocimiento es donde más lejos han ido en un análisis de cómo enfrentar una emergencia. En los demás lugares, no. Por lo tanto, para mí, es muy importante tener una buena mirada sobre los lugares donde se mueven enfermedades que pueden potencialmente ingresar a lugares donde no estará. Si hablamos de la Unión Europea, África está demasiado cerca. En América estamos más aislados, pero tenemos riesgos propios dentro del mismo continente. Por ejemplo, este serotipo 3 de Plutón que está circulando ahora aquí, que apareció a partir del año pasado. Sí, bueno, en España ahora, recientemente. Estaba del 2018 en Túnez. En estos momentos, en el área de aftosa, que es lo que más sigo de cerca, donde estamos involucrados, ha habido todo un movimiento muy atípico e inusual de algunas cepas de virus de aftosa de África, como la cepa SAT2, que ingresó a Medio Oriente, llegó hasta Turquía y ahora está en Argelia. Argelia está cerca. Argelia no está muy lejos, ¿no? Y pasan cosas, por ejemplo, en Argelia aparece una cepa que no la detectaban los organismos de referencia desde los 90. Entonces dice, ¿cómo apareció esta cepa que desde el 90 hasta acá nadie la vio en ningún sitio? Bueno, hay lugares donde deben estar circulando en animales salvajes, en granjas que no tienen buena vigilancia, que no se toman muestras, que no se envían muestras. Y todo eso va generando el potencial de que un día aparezca una cepa con la suficiente capacidad agresiva de transmitirse y de pasar de un lugar a otro y de empezar a replicarse en otro lugar. Y en la situación española, esa proximidad con el norteafricano y ante una posible infección por aftosa que sería devastador para las exportaciones, ¿qué es tu recomendación? ¿Aprovisionar de mucha vacuna o...? Yo creo que debería tener... o sea, ¿cómo vuelvo al ejemplo del Banco Americano, que es el mejor constituido que he visto hasta ahora? Ellos prevén tener antígenos de las cepas más importantes que consideran que pueden ser riesgosas para ellos, pero no muchos países dedican recursos a esto. Ellos mismos hicieron un trabajo enorme en las asociaciones de ganaderos lecheros, las asociaciones de porcinos, hasta los productores de grano, porque el grano que va a la alimentación es muy importante, claro. Y si económicamente pegan, la economía les pega a todos. Claro. Y hicieron todo un análisis que les llevó mucho tiempo y mucha inversión para decir, bueno, si nos pasa esto, nos va a costar esto, y necesitaríamos tener estos recursos. Y los recursos son poder lo antes posible circunscribir un foco. Y veníamos hablando, el rifle sanitario no es la práctica hoy día factible y en general se llega tarde, es mucho la cantidad de animales que hay que sacrificar, y yo creo que los organismos internacionales referentes, la FAO, la OMSA, deben trabajar mucho sobre los análisis de riesgo y la disponibilidad de vacunas y las recomendaciones. O sea, este monitoreo de las enfermedades y este banco de vacunación, que me da igual que sea banco que sea repositorio, bueno, no me da igual, pero cada uno te da las limitaciones. Y esto es una medida
pública o privada? Se me ocurre que debería ser pública, privada, porque tiene que estar regulada por los servicios veterinarios, pero el privado es el impactado y el que debería de alguna manera estar involucrado. Por ejemplo, el control de fiebre aftosa en Argentina y gran parte de Sudamérica empezó a ser efectivo cuando empezó a ser público-privado el compromiso de controlar la enfermedad. Se involucró a los productores, se involucró a los veterinarios y se involucró el Estado y los servicios veterinarios para garantizar la calidad del producto, la organización de los sistemas de vacunación, pero involucrando a los ganaderos. Tiene que ser público-privado, necesariamente, en mi opinión. Que yo ahora estoy pensando, ¿sabes, Joaquín? Estoy pensando un poco en España, ¿no? En nuestro formato, en España y en cualquiera de los países que yo veo. Y yo, claro, los gobiernos públicos los gobiernos no están muy por la labor de gestionar estas historias. Y yo, hay una cierta parte en la que, pues fíjate, casi estoy de acuerdo, que es un poco responsabilidad. Quiero decir que es verdad que siendo un problema de salud pública es evidente, ¿no? Algo de responsabilidad hay, ¿no? Pero es que el sector privado tiene por lo menos que ser capaz de solicitar estas cosas y a veces no estamos ni siquiera en ello. No estamos, no. Aquí en España no estamos. Las asociaciones ganaderas, los sindicatos ganaderos no tienen el peso que en Argentina. Claro. O el de la NPPC americana, ¿no? Que el National Pork Council, que tienen un poder de lobby impresionante. Claro, nosotros aquí ni siquiera nos atrevemos a instaurarnos la ganadería no se atreve ni a instaurarse en un lobby ganadero con poder, ¿no? Pero la potencia que tiene en España y lo que significa para la economía española es enorme. Sí, es cierto, pero tenemos cierto complejo tenemos un complejo claro en el que parece que no podemos, la ganadería no puede salir a hablar con la misma representatividad que lo hacen otras ramas de la economía. Parece que nos da vergüenza y eso que somos los que damos de comer al mundo, pero está complejo. Dijo que por ahí se aprenden los tortazos, ¿no? Pero ya. La experiencia es un grado. Bueno, vamos a ver si no tenemos que darle mucha más, si no nos tenemos que arrepentir. Oye, yo no quería agradeceros a los dos, Joaquín, Elfo, muchísimas gracias a los dos por haber venido aquí a compartir este rato con nosotros. Tenía muchas ganas de hablar de esto. Yo espero que de aquí nos salgan dos cosas. Uno, un llamado a nosotros, a los productores, a la gente que somos responsables de inventar al mundo, para que pensemos en estas cosas que a veces, hasta que no llegan, no les ponemos atención, que estamos muy pendientes en porcino de la peste porcina africana. Igual tenemos más cerca otras enfermedades que además tenemos fácil recurso para controlar, que tenemos que seguir viendo. Y bueno, deciros que, joder, muchísimas gracias por venir a estar con nosotros. No, hombre, es un placer siempre, y todo lo que sea divulgar nuestra actividad, la importancia de nuestra actividad, como hemos dicho, sanitaria también, y con esta compañía tuya que se posiciona también en lo que es el mundo digital hoy en día, tan complejo, pues siempre es muy interesante. Alguien, pues muchísimas gracias por venir. Rodolfo. Profesor Miguel. Muchas gracias. Bueno, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.